Hola, soy Carlos España. Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa de liderazgo Liderarte, porque ya sabes, liderar es un arte. Y seguimos en esta semana trabajando todo el tema de gestión conversacional, que es el tema tal vez más apasionante, como lo había dicho antes, en el tema de liderazgo. Y traemos una invitada espectacular también a este programa de hoy. Ella es Ángela Londoño, es una gran profesional, es una gran amiga. Ella es comunicadora social y aparte de eso es especialista en gestión organizacional y es coach, es facilitadora, es entrenadora y es consultora. Y el tema que hoy nos trae, que nos quiere compartir Ángela, es esencial porque tiene que ver algo como las conversaciones ocultas. Explícanos, Angelita, de qué se trata eso. Claro que sí, muchas gracias Carlos por la invitación al Liderarte. Bueno, hoy vamos a hablar de conversaciones públicas y ocultas. Cuando pensamos en la comunicación o la conversación del líder, tanto del líder hacia su equipo como del equipo hacia el líder, hacemos referencia generalmente a lo que sale por la boca con las palabras o lo que expresamos por el cuerpo, que eso es lo que llamamos realmente las conversaciones públicas. Es lo que yo dije o expresé y el otro escuchó o entendió. Pero en lo que casi nunca pensamos es en lo que ocurre desde adentro. Y a eso es lo que le vamos a llamar las conversaciones ocultas. Todo ese proceso conversacional viene de estímulos que están afuera, que pasan por la mente, generan unos pensamientos, unas emociones y a partir de ahí una serie de reacciones. Pero en las conversaciones ocultas hay dos tipos. Hay unas conversaciones ocultas que vamos a llamar los callares, esas cosas que yo pienso, porque los pensamientos son conversaciones internas, y que decido no decir porque no es el momento, porque no le quiero hacer daño al otro, porque me las quiero quedar para mí, porque yo también tengo derecho a mis conversaciones internas privadas, pero no generan una carga emocional alta. Por otro lado, hay conversaciones ocultas tóxicas, que son esos pensamientos y emociones o pensamientos cargados de emoción que decido no expresar y sin embargo me llenan de toxicidad, generan una carga emocional altísima en mí y van a predeterminar la dinámica en la relación con los otros. Entonces, lo primero es entender que todos los seres humanos tenemos conversaciones ocultas, por supuesto, pero darnos cuenta cuáles conversaciones ocultas nos están generando toxicidad interna o con una carga emocional que definitivamente nos lleva al malestar y no al bienestar. De hecho, el que diga que yo todo lo que pienso y siento lo digo tal cual y como lo pensé, no se sienta muy orgulloso, porque probablemente lo que está haciendo es destruir muchas relaciones. Como tampoco está bien que yo siga guardándome todo lo que pienso y siento por temor al otro o porque no estoy valorando suficientemente esos pensamientos propios. Y finalmente, el cuerpo va a terminar hablándome, va a terminar enfermándome o no voy a poner límites en la relación, porque a veces ocurren dificultades en las relaciones por no tener la capacidad de hablar y ponerle límites a esa relación. Y pasa en las parejas cuando empezamos a callarnos muchas cosas y empezamos a generar una brecha alta, pasa en las relaciones con los amigos y por supuesto pasa en el liderazgo. Cuando el líder no se atreve a decirle cosas a su equipo que debió haberle dicho a tiempo y cuando el equipo, por temor, no le dice al líder muchas cosas que piensa y siente y empiezan también a generar una brecha bastante profunda entre el líder y el colaborador. Y el líder necesita escuchar a su Iba a equipo. preguntar algo, dos cosas que me parecen muy interesantes. Primero, hablas mucho de toxicidad, o sea, eso enferma, de alguna manera. Guardarnos eso es como comernos un alimento dañado, por un lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál podría ser el mecanismo para expulsar eso, para hacerlo de buena manera y no contagiar a los demás? Y la otra pregunta que me resultó, me saltó a la mente es, tú hablas que también tal vez no lo decimos de voz, pero el cuerpo lo dice. Entonces, eso serían las expresiones corporales. ¿Cómo se puede percibir cuando alguien tiene un callar desde el cuerpo? Claro, voy a responder primero la segunda pregunta. La torcidita de ojos, la torcida de boca, el gesto, la microexpresión, generalmente es lo que nos da a entender
si el otro tiene o no tiene malestar. Pero eso implica desarrollar esa capacidad de observación del otro, esa lectura del lenguaje corporal, porque les aseguro que ustedes pueden tener muchas conversaciones ocultas tóxicas y los demás también las tienen con ustedes, porque todos, absolutamente todos, tenemos conversaciones ocultas. El tema es cuál es el grado de toxicidad de esa conversación. Entonces, ya respondiendo a la primera, cómo abordarlas, paso 1, reconocer que efectivamente tenemos conversaciones ocultas tóxicas. Paso 2, entender con quiénes las estamos teniendo especialmente y por qué las estamos teniendo. Por ejemplo, si yo sé que cuando yo hablo contigo hay muchas cosas que no te digo y que me guardo y que eso empieza a generar un tema emocional en mí, preguntarme, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Charlie o diciendo Charlie que me genera a mí esto? ¿Realmente es tan grave o yo lo estoy interpretando como no es? Porque puede ser un tema de interpretación o simplemente si volvemos a lo que tú mencionabas en algún capítulo de Liderarte con el método de los colores, puede ser que tengamos estilos de comportamiento diferentes y yo no esté entendiendo esa diferencia. Puede ser que yo esté magnificando la situación o desde el observador que soy del mundo, mis paradigmas hacen que yo interprete de una manera negativa algo que probablemente tú no dices con una intención de herir. Claro. Tercero, reconocer cuál es mi cuota de responsabilidad, porque te aseguro que yo también soy responsable de esas mismas conversaciones ocultas que tengo. ¿Por qué? Porque probablemente no te dije a tiempo algo que debía haberte dicho para poner los límites. Tú no tienes por qué adivinar lo que yo pienso y siento. Y a veces partimos del hecho de que el otro tiene que cumplir con nuestras expectativas, aun cuando nunca le hemos expresado esas expectativas. Entonces yo también soy responsable de esas dinámicas que se dan entre nosotros. Okay. Cuarto, pensar si tú también tienes conversaciones ocultas tóxicas conmigo, porque es probable que las tengas y que yo no soy precisamente la víctima en este caso, sino también un actor de la dinámica que se está dando. Y quinto, e importantísimo, reflexionar y planear una conversación contigo. Revisarme y decir, ¿tengo o no tengo el valor de sentarme con Carlos y decirle, mira, Carlos, esta situación a mí me está molestando por esto y esto, preferiría que no lo hicieras, pero eso requiere mucha valentía, requiere haber planeado la conversación, buscar el lugar indicado, el momento indicado, haber cuadrado contigo de cuánto tiempo dispones para que podamos abordar la conversación y hacer una buena introducción donde yo te exprese cuál es mi intención de tener la conversación contigo. Mira, Carlos, mi intención es sanar esta relación, yo siento que algo no está marchando bien y por eso estamos aquí hoy sentados. Y empiezo a expresarte de la manera más objetiva posible lo que está pasando conmigo y con la intención de llegar a acuerdos, porque si mi intención es sacarme el clavito, que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo, que a veces tenemos como esas ganas de hacer sentir mal al otro, mejor no me siento contigo. Mi intención debe ser buscar acuerdos y coordinar acciones para que esta relación funcione, ya sea del líder con cada uno de los miembros de su equipo o los miembros de su equipo con el líder, pero ahí sí le toca al líder invitar a esos miembros de equipo a que le hablen abiertamente y con toda la humildad y apertura y dejando a un lado el ego que a veces se nos cuelga aquí y no nos deja entender ese punto de vista del otro. Ok, hay temas importantísimos que tocas porque las organizaciones entonces sí que tienen digamos, que buscar espacios, que promover el tema de las conversaciones en las organizaciones, como lo habíamos dicho en el programa anterior, pues pasar de la comunicación simple, del diálogo y pasar a la conversación, que es un estado, digamos, más elevado de las comunicaciones. Pero entonces me surge también, o sea, aparte de que las organizaciones deben trabajar en estos programas, pero también lo podemos hacer a nivel personal porque tal vez tenemos conversaciones ocultas con la pareja y eso sí que sería difícil y complicado, ¿no? Pero hay algunas otras conversaciones que son ocultas, pero que no sean tóxicas. Sí, claro, las de los callares, que son aquellas cosas que decidimos dejar para nosotros, pero no nos generan toxicidad. Yo creo que es que ahí el tema es diferenciar qué es lo que decido callar porque lo quiero dejar solo para mí, porque no me interesa que los otros sepan, pero no me está generando malestar y es válido y es un derecho que tenemos todos, privacidad, intimidad, pensamiento,
pero si esto nos está generando malestar, sí es mejor buscar abordarlas. Bueno, siempre habrá una segunda opción. Si yo tengo conversaciones ocultas tóxicas y decido no abordarlas porque me da temor por las represalias, pues entonces suelto el gancho y dejo de seguir ahí pegado de esa emoción que no me está generando nada bueno. Y eso es difícil porque aprender a soltar, y más cuando se trata de temas emocionales, no es tan sencillo, pero es que no tengo otra opción. O suelto o lo abordo, o si no me quedo igualito. Y esta dinámica relacional va a seguir mal y se va a ver en el tema de los resultados. Entonces es importante poder tener como muy clara esa parte. ¿Listo? Yo quisiera atar aquí dos cosas bien importantes también, que a veces por la persona que tenemos enfrente, que lo habíamos hablado ya en otro programa del relacionamiento, el no trato a los demás como a mí me gusta que me traten, sino trato a los demás como a ellos los debo tratar. Entonces puede que haya una persona verde que no se atreve a decirle a la que tiene enfrente porque es roja. Entonces simplemente se calla muchas cosas y algunas pueden ser tóxicas, otras no, como tú lo dices, Callares, pero hay que fomentar eso porque igual la conversación tiene que darse, tiene que fluir. Y otro tema muy importante también que veo que tú tocaste, que no está desligado de la inteligencia emocional. O sea, hay que aprender a controlar las emociones en la conversación o previa a la conversación para no ir a cometer errores con el interlocutor. Entonces, la inteligencia emocional sí que está relacionada con las conversaciones. Total, desde el autoconocimiento y darme cuenta qué es lo que me afecta y por qué me afecta, y desde la gestión emocional. Y ahí, digamos que quiero hacer una aclaración. Uno no puede controlar las emociones, porque las emociones llegan y tú las sentiste. Quieras o no sentirlas, ahí están. Lo que tú sí puedes controlar o más bien gestionar es las reacciones externas que generan esas emociones. Entonces, si yo estoy molesta, yo tengo derecho a estarlo, es mi emoción. El tema es cómo busco la manera de que esa molestia que siento no afecte a los demás o no termine en un problema peor por algo que dije en el tono que no debía o por las palabras inadecuadas o por inclusive reacciones físicas y agresivas que a veces podemos llegar a tener. Y el líder sí que tiene que tener una inteligencia emocional alta, no solamente para gestionar esas reacciones, sino para aprender a leer muy bien las emociones de su equipo, porque eso va a determinar las mismas conversaciones que pueda tener con cada uno de ellos y la capacidad de acompañar, orientar y desarrollar a los otros. Y también el tener la capacidad como de inhibir ciertas situaciones y dejarlas a un ladito cuando tengo que atender otros asuntos. Todos tenemos problemas, por supuesto, y yo sé que muchas veces es difícil separarlos, y tú mismo lo mencionaste en algún momento, de cómo separamos lo de la casa con lo de la oficina cuando ya la oficina está metida en la casa y en nuestra vida privada. Pero para el líder el reto es mucho mayor porque sí o sí tiene que seguir generando resultados, estrategias e influir de manera positiva en un equipo independientemente de cuál sea su estado emocional. Sí, sí, es el responsable definitivamente de cómo conversa su equipo. Entonces debe fomentar espacios de conversación y debe enseñar a conversar, porque definitivamente hay muchas cosas que en las organizaciones eh, entramos a la organización por el simple hecho de ser profesional. Entonces ya nos conectamos a una organización, pero no nos enseñaron muchas cosas. No nos enseñaron a conversar Total. correctamente, no nos enseñaron a liderar en la corporación, no nos enseñaron a manejar el tiempo. O sea, son un poco de competencias que hemos venido adquiriendo, pero que casi por la necesidad inminente en la organización. Y yo siempre he pensado que estas competencias deberían promoverse y desarrollarse desde el colegio. ¿Cómo es que no le enseñamos a los niños a conversar efectivamente, a manejar el tiempo, a liderar? Eso son competencias que deberíamos trabajar en la niñez, pero ya será otro programa. Yo estaba seguro que Claro esto que sí. iba a ser así de apasionante y además que hay mucho más y yo esperaría contar contigo nuevamente porque este tema de conversaciones es muy interesante y además que tú lo dominas perfectamente y te agradezco nuevamente que hayas estado en nuestro programa. Desafortunadamente por los efectos del tiempo en YouTube y todo eso que tú sabes, tenemos que pasar a trabajar estos temas en otro programa. Mil gracias, Angelita, por haber aceptado esta invitación, por estar aquí con nosotros hoy. A todos, pues les agradezco inmensamente que no se olviden de darle like, de activar la campanita y de estar conectados en este programa de YouTube de liderazgo que tiene siempre cosas tan interesantes como las de hoy. Angelita, nuevamente, muchas gracias.
A ti, Charlie, muchísimas gracias y bueno, espero que lo que conversamos hoy les sea útil a todos los líderes que nos escuchan y nos ven. Y así va a ser. Nuevamente, mil gracias. Hasta una próxima oportunidad.